Y quisiera, a través de lo que el apóstol Pablo nos enseña en su palabra. Paco, ¿me ayudas? Si eres tan gentil. Lo que el apóstol Pablo a través de su palabra nos exhorta. Y quisiera esta mañana a través de su palabra hacer una exhortación a nuestras vidas de parte de Dios, y quisiera que oremos al Señor para que el Señor nos guíe en lo que vamos a estudiar. Amado Padre, queremos agradecerte por lo que tú estás haciendo, por tu cuidado, por tu provisión, por la bendición que nos das de reunirnos en tu nombre. Queremos rogar que esta tu palabra y que nuestro Maestro, tu Santo Espíritu, abra nuestra mente, nuestro corazón, que podamos entender, comprender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, solo por tu Espíritu, Señor. Porque a pesar de que pueda haber elocuencia en nosotros de explicar o de tratar de mostrar lo que tú has dicho, si no es por la iluminación de tu Santo Espíritu, no podremos comprender todas estas verdades tan maravillosas que están aquí escritas en tu palabra, que no están ocultas, Señor, sino que están a la luz de todos. Solo, Señor, que necesitamos estar en tu luz para comprender y ver tu luz también. Gracias te damos por lo que estás haciendo en esta tu iglesia, por lo que tú tienes preparado, y por fe creemos, Señor, que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Bendito seas, Padre, te alabamos y te bendecimos, y rogamos que a este tu siervo, Señor, le guíes, abras los ojos, la mente, el corazón, y que sea tu Santo Espíritu quien pueda guiarnos para comprender lo que tú tienes escrito y dicho para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estábamos estudiando la semana pasada Efesios capítulo 4. Vayamos allá, por favor, Efesios capítulo 4. Y llegando al versículo, vamos a ver desde el versículo 11, desde el 11, y quiero llegar al versículo 17, pero solamente para introducir lo que vamos a estudiar. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que Dios está haciendo a través de su Espíritu es capacitar. Esto de perfeccionar, en otras versiones, el original nos da la idea de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos hace capaces, no por nuestra habilidad, no por nuestra elocuencia, no por nuestra inteligencia, no por nuestros títulos, no porque seamos muy hábiles, somos capaces. Él nos capacita. Y en Efesios, cuando lleguemos al capítulo 6, veremos todos los implementos que Dios nos ha dado para comprender cómo es que Él nos sigue capacitando. Si Él nos ha encomendado una tarea, nos ha provisto todo lo necesario para que podamos cumplir esa tarea. Y lo más importante que tú tienes que saber es que nos ha dado de su Espíritu. Y es por su Espíritu que nosotros podemos cumplir lo que Él quiere que hagamos, aún el creer. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La fe necesaria para vivir la vida cristiana solo la produce el Espíritu Santo. El aguante para las pruebas, la longanimidad, la paciencia para resistir todo tipo de pruebas que estemos viviendo o que vayamos a vivir este año, solo la puede dar el Espíritu Santo. La forma de agradar a Dios solo la puede producir el Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense cómo Dios sí tiene definido lo que quiere hacer en nosotros. Nos capacita para edificarnos en el cuerpo de Cristo. Un ministerio, una obra, una labor, un trabajo espiritual no puede ser fuera del cuerpo, porque entonces ya no es espiritual. Es en tus fuerzas, es una empresa, es una asociación, es un proyecto, como tú le quieras llamar, pero solo lo espiritual puede canalizarse a través de la iglesia. Y Dios, por medio de su iglesia, está capacitándonos para que sigamos haciendo lo que Él quiere. Finalmente, lo que permanezca, formando a Cristo en nosotros. Algo que me causa la atención es que mucho tiempo yo llegué a pensar que Dios quería que nos pareciéramos a Cristo. Y me di cuenta que estaba equivocado. Yo no sé si tú piensas eso.
Dios, al estar formando a Cristo en ti, no es que tú te parezcas a Cristo, porque entonces estamos haciendo cosas que se parecen a las cosas de Dios. ¿Y sabes quién hace eso? El diablo. El diablo intenta hacer cosas que se parecen a las cosas de Dios para engañar a la gente. Dios quiere reproducir a través del Espíritu Santo la vida de Cristo en ti. Así es que no depende de ti, ni de tu esfuerzo, ni de tu habilidad. Depende de que tú le creas y dejes y no le estorbes a Dios para que Él pueda hacer su obra. Nosotros imaginamos cosas, pensamos cosas, hacemos proyectos, planeamos cosas, pero si no son de Dios, no son de Dios. No permanecen, no caminan hacia la misma dirección. Si dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo es para nuestra edificación, así dice la Escritura. Todo hágase para nuestra edificación. Todo lo que tú puedas pensar tiene que ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Nada para una forma individual, nada para que tú sobresalgas, nada para que te aplaudan, nada para que te reconozcan. Todo tiene que ser en mira, en contribuir para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú estás pensando en sobresalir y decir yo lo hice o yo soy el que por mí existen las cosas, estás muy equivocado y eso no va a funcionar. Y puede ser que Dios esté deteniendo muchas cosas en esta iglesia por tu actitud y por tu condición, porque no has entendido perfectamente lo que Dios quiere hacer a través de ti. Cuando nadie sepa lo que tú haces, cuando nadie te aplauda, cuando nadie te reconozca, cuando nadie te elogie por lo que tú hiciste y tú quieras seguir haciéndolo, entonces es Dios haciéndolo en ti. Porque solo Dios, solo lo que produce el Señor verdaderamente en nuestras vidas nos lleva a seguir adelante. Porque de nosotros, tú y yo ya hubiéramos aventado la toalla hace mucho tiempo. Ya hubiéramos desmayado, desistido por no ver la reacción de los demás, por no ver el compromiso de los demás, por no ver cómo se involucran los demás. Posiblemente nosotros ya hubiéramos desistido, pero gracias al Señor que 1, 2, 3, 5, 20, 50, 100 de ustedes está dispuesto a seguir haciéndolo. No esperando a ver qué hacen los demás, no esperando a ver si los demás lo hacen como yo lo hago. Dios nos ha dado de su gracia para poder vivir en esta vida y poder disfrutar la iglesia que es de Él. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, todos tenemos que estar pensando en lo mismo, sintiendo lo mismo, pensando la misma dirección. ¿Cómo vamos a saber esa unidad de la fe? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere exactamente de nosotros? Pues yendo a su palabra. Por eso promovemos, por eso insistimos la necesidad de que tú te discipules, de que tú asistas a un estudio, para que conozcas y sepas exactamente qué es lo que Dios quiere de ti. No te conformes con solo ser una persona de años en Cristo, o ser miembro de una iglesia, o contar con un título de una membresía y decir esto me hace ser miembro. Sí, sin duda, el hecho de que no tengas papel o tengas papel no es el hecho que te haga ser miembro. El hecho de que hayas caído en Jesucristo, hayas nacido de nuevo, eso te hace ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero no estás en el mismo sentir. Me asombra cómo la iglesia al principio decía varias veces ahí en el libro de los Hechos que estaban unánimes sintiendo una misma cosa. Varias veces lo menciona. Si ustedes revisan el segundo tratado del doctor Lucas, menciona varias veces unánimes en un mismo sentir. Y yo me puse a investigar esa palabra, que unánimes no es lo mismo que un mismo sentir. Podemos estar juntos, podemos reunirnos, podemos congregarnos, pero no tener la misma fe. Y mis hermanos, el propósito que Dios está haciendo en esta iglesia es que todos tengamos el mismo sentir, la misma esperanza, la misma fe, caminando hacia una misma dirección. ¿Hacia dónde se dirige esta iglesia? Si ustedes ven aquí en su programa, dice, en la parte frontal dice, el mensaje de la gracia. En esta iglesia estudiamos sistemática y cronológicamente la palabra de Dios, creemos y compartimos la obra completa de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Cuando te pregunten, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la definición de propósito? Muéstrales esto.
Si nosotros pudiéramos tener un manifiesto de fe, que sí lo tenemos, y pudiéramos resumir ese manifiesto de fe, tendríamos que ser de esos 13, 14 puntos que tenemos del manifiesto de fe, tendríamos resumirlo en uno solo, y tendría que ser la fe en Jesucristo. Cuando te pregunten cuál es la definición de propósito, cuál es la visión y misión, compárteles esto que dice aquí. Esto es nuestra visión. No es una película, no es un libro, no es una moda, no es una alegoría, es lo que Dios dice a través de su palabra. Nosotros tenemos que estar puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué nos depara este año? ¿Qué viene este año? No lo sé, pero por fe que lo que venga, sé que va a ser bueno. Sé que lo que el Señor tiene preparado de antemano, según Efesios 2:10, obras de las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son obras nuestras, son obras de Él. Y yo prefiero hacer la obra de Él porque la obra de Él permanece, sintiendo una misma cosa, con una misma esperanza. Que toda la gente que pueda llegar este año se agregue, se añada, se adhiera a esa unión que tenemos en Cristo, sintiendo y pensando una misma cosa. No incongruentemente, no irracionalmente, no fanáticamente, sino entendiendo perfectamente lo que Dios dice. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El propósito de Dios es hacernos en un mismo sentir en Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios, sabiendo la obra completa que Él hizo, comprendiendo el plan perfecto que hizo a través de la cruz. No solo en la cruz, sino después de la cruz, en su resurrección, en su ascensión hacia el Padre, intercediendo por nosotros. Por eso decimos que creemos y compartimos la obra completa de Jesucristo. No solo hablamos de su muerte, no solo hablamos de su nacimiento, no solo hablamos de ese niño que sin duda para los padres ha de haber sido una alegría ver, y para María especialmente saber que era el Hijo de Dios, que era concebida por el Espíritu Santo, Dios mismo en él, en ella, sino aún para nosotros saber que vamos hacia una misma dirección. Nosotros defendemos más nuestra religión. Conozco mucha gente que defiende más su religión a la fe en Jesucristo. Gente celosa, dispuesta a no llamarse de otra manera y decir, debemos de llamarnos así. ¿Qué importa cómo te llamas? El asunto es, ¿le crees a Dios? Dios no está pensando de qué religión eres. Dios está pensando si tú le crees o no le crees. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El único que es perfecto es Jesucristo. Es Dios en él. ¿Y sabes por qué fue perfecto? Gracias, Leo. ¿Sabes por qué fue perfecto? Porque le creyó a Dios, porque dependió del Espíritu Santo. El Rey de Reyes, Señor de señores, Jesús es mi Rey soberano, el que acabamos de mencionar, se humanó, se hizo hombre, se despojó de su deidad, aunque no dejó de ser Dios, fue 100% Dios, 100% hombre, y solo dependió de Dios en ese sentido. Tenemos ejemplo de cómo vivir la vida cristiana, por lo que nos va a decir más adelante Efesios. Tenemos ejemplo y podemos entender que la vida cristiana sí se puede vivir dependiendo del Espíritu Santo, en el poder, en su gracia, en su amor, confiando y dependiendo en lo que Él ha dicho a través de su palabra. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos pensando una misma cosa. Efesios 4 nos dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Nosotros estamos aquí por Él. Nosotros tenemos que conocerlo para caminar hacia el mismo pensamiento, hacia la misma idea, hacia el mismo sentir. Yo no puedo dejar a un lado a mi esposa y decir que si tú no quieres crecer, quédate. Yo voy a crecer. A ti no te interesa, no crezcas, yo voy a crecer. No puedo crecer sin ella. Si yo estoy casado, no puedo crecer sin ella, porque somos una sola carne. Imagínate que un brazo me crezca más que el otro, una pierna más que el otro, una parte de la cara más que el otro.
Somos una sola carne y tenemos que caminar en esa misma idea. Piensa en tus hijos. ¿Crecen en el Señor? O si no quieren crecer, pues es cosa de ellos. Yo voy a seguir adelante. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El único modelo a seguir es Cristo mismo. No son los hombres, no son esos charlatanes que vienen a quitarle el dinero a la gente para supuestamente hacer milagros y sanarlos. No son esas personas que embaucan a la gente diciendo que si tú pones 5,000 pesos te va a dar un milagro, o que este año te va a ir mucho mejor. Y yo lo he visto. Yo no sé si tú. Y ni te metas a la internet a perder el tiempo escuchando todo ese tipo de sandeces y de herejías. Pero el único modelo a seguir es Jesucristo. No es el pastor, no es tu esposo, no es el hermano, no es la hermana. Es Cristo. El único modelo a seguir es Jesucristo y no hay otro. Hebreos 12 dice que puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entre más rápido te desilusiones de tu esposo, mejor. Entre más rápido te desilusiones de tu mujer, mejor. Porque estás poniendo tu confianza y tu esperanza en ellos, cuando el único que tienes que poner tu confianza y esperanza es en el Señor. Y si mi esposa pone su confianza en el Señor y yo pongo mi confianza en el Señor, caminamos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma idea. Dice el versículo 14 de Efesios 4: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Saben por qué mucha gente se va? Por esto, porque es niña, porque no ha entendido el propósito de Dios en su iglesia, porque están buscando emociones, porque están buscando sensacionalismos, protagonismos, para mostrar cosas que ni de ellos mismos salen. Ya no seamos niños vacilantes. Eso es lo que dice ahí. Hoy creo en una cosa, hoy no creo. ¿Cuántas veces hemos visto a los niños que se pelean? Nuestros hijos se pelean, se agarran, se golpean, y en 3 minutos o en 1 minuto se están sonriendo y abrazando. ¿Cuántos niños pueden ser fácilmente engañados por hombres y mujeres? Por eso hay tanta cuestión tan perversa en el internet y en muchos lados, porque engañan a los niños, roban su inocencia, o los padres venden su inocencia. Y el Señor dice: hay de esos, hay de aquellos. Por eso para nosotros es tan importante los niños, aún en medio de la iglesia. No son la iglesia del futuro, mi hermano, son parte de la iglesia ahora, aquí y ahora, en este momento. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con ellos, amarles, respetarles, abrazarles, compartir con ellos. Saluda a los niños. Cada vez que entres y veas a un niño, salúdalo, dile cómo está. Dice aquí: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres que están tratando de desviar a aquellos que de buena intención creen en el Señor. Cuando una persona venga a Cristo, no le abandones. Es un niño y todo lo que le digan lo va a creer, porque es niño, porque no ha madurado, porque no ha crecido. Y tú y yo no podemos seguir siendo niños. Tenemos que tener cuidado de los niños, aún espiritualmente. Después de tanto tiempo, como dice Hebreos, no podemos seguir tomando leche, tenemos que crecer. El propósito de Dios es llevarnos a la estatura y plenitud de Cristo, hasta que todos crezcamos en la unidad de la fe. No podemos siempre estar como niños, cambiando pañales, actuando por enojo, por impulsos, por envidias, por pleitos, por celos. En nuestro hogar, en nuestra familia, no podemos vivir así. Y la única manera de madurar y de crecer en el Señor es que Dios permita, a través de su palabra, que le conozcamos y sepamos cómo puede obrar Él en eso que tú ignoras, en eso que tú no sabes. Dice acá más adelante: sino que siguiendo a la verdad en amor, siguiendo a Cristo, siguiendo lo que Él dice, lo que Él enseña, crezcamos en todo aquel que es la cabeza,
esto es Cristo. La única manera de crecer es ir a Él. ¿Tú quieres crecer en el Señor? No por el hecho de ser miembro y de asistir y de ofrendar o de participar, ya creces. Eso es parte de nuestra privilegio y bendición de poder hacerlo, reunirnos. A mí me sorprende cómo los hermanos de la sierra caminan horas para llegar a estudiar. Decían que la próxima vez que vayan, quieren reunirse a las 6 de la mañana. ¿Cómo quisieran ellos redimir el tiempo y aprovechar el tiempo para estar estudiando? ¿Cómo quisiera uno saber otomí para poder hablar con ellos otomí y cautivar su atención? A veces uno no le parece tan importante eso, pero sería muy bueno planearnos y plantearnos esa meta de aprender otomí este año. Ellos están aprendiendo, pero cuando tú vas con ellos en su idioma lo aprenden más fácil, la agarran más fácil. Y por el Espíritu Santo es que nos han entendido. La primera vez que yo fui a compartir a un seminario de matrimonios, todos estaban durmiendo. Cuando hice un break, me puse a orar y dije: Señor, o de plano no sirvo para nada, o no me entienden, o que yo me puse a orar aparte y dije: Señor, ¿qué hago? El Señor en ese momento trajo algo a mi mente, algunos pasajes, y me llevó a pensar y a entender: tú sigue compartiendo, yo me encargo de lo demás. Y en la segunda sesión ellos empezaron a abrir los ojos. Hacía mucho calor, ahí no puedes estar más de 1 hora. Era tanto el calor que hacía que hasta yo mismo compartiendo me estaba durmiendo. Llegó un momento, estábamos en una explanada sentados compartiendo y sentía tanto calor que yo sentía mis ojos así como caían. Y aunque tomaba agua, sentía como mis ojos caían. Entonces pude entenderles. Mis hermanos, necesitamos crecer en su gracia. Vamos a 1 de Pedro, ahí a 2 de Pedro capítulo 3, cuando Pedro escribe el último versículo o los últimos versículos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El punto es: ¿cómo puedo crecer? Aquí lo dice Pedro, y mira que Pedro lo dice con conocimiento de causa. Antes bien, o sea, mejor aún, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de, o sea, todo lo que es dicho es importante, pero mejor aún, crezcan en el Señor, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando alguien crece en el Señor, puede decir: a Él sea la gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. El que crece le da la gloria al Señor. Antes bien, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puede ser un hombre que no se ha llevado por cualquier viento de doctrina, que esté vacilando por mis emociones, que mi fundamento son mis emociones y no su palabra? Por eso a nosotros nos concierne llevarte a las Escrituras, no a tus emociones. Porque llevarte a las Escrituras, estés donde estés, vayas a donde vayas, tú vas a estar arraigado y sobreedificado en lo que es la palabra de Dios, no en lo que tú sientes, no en lo que tú ves. Aquí dice, y aquí confío, aquí me quedo, aquí me estaciono, aquí pienso lo que Él dice en su palabra. Regresando a Efesios capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Esto es Cristo. Tú quieres crecer en el Señor, tienes que ir a Él. Tú personalmente, en una forma individual. ¿Cuántos de nosotros a veces nos desesperamos por ver que nuestra esposa, que nuestros hijos, que nuestros hermanos en Cristo no crecen? ¿Te desespera eso? Y ni debes de ocuparte en que los demás crezcan. Tú crees en el Señor, créele para que crezcas. Porque imagínate, yo me imagino a Paco Madrid esperando a Carito cada mañana. Yo sí hacía esto. En la pared ponía a mis hijos de espaldas y los medía cada periodo de tiempo. Y como todavía en mi tiempo había cassettes, todavía no había CDs, les grababa. Y yo decía: estamos a 6 de enero del 2013. Hoy Mariana ha aprendido a decir su primera palabra. A ver. Y ya decía su palabra. Y así me fui. Tengo ese cassette todavía.
Y creo que ya lo pasé en CD y ya perdí los dos. Pero tengo ese cassette, me parece. Pero yo me imagino que uno de los deseos que tenemos como padres es ver a nuestros hijos crecer. Y como que nos enorgullece, nos jacta saber que en las vacaciones crecieron y ya no les queda la ropa. Los chamacos, yo no sé qué les dan en vacaciones, pero crecen. Ahora que regreses a la escuela el lunes, vas a darte cuenta uno que otro que ya trae pantalones con crecimiento. ¿Sí? Les dieron crece, ¿no? Ya crecieron. Como padres, yo me imagino Azura ver a José de repente que ya no le quedan los zapatos o ya les hizo un hoyo porque ya le aprietan. ¿Oh? Es emocionante ver a nuestros hijos crecer. Dios desea que sus hijos estén creciendo en su gracia y conocimiento. A veces para crecer nos duelen los huesos. A veces el crecer duele. Implica, como dice Santiago, pasar un proceso de pruebas. Las pruebas no nos van a dar crecimiento, las pruebas nos van a hacer ver en quién confiar. Pero el que trae el crecimiento es Dios. El que trae crecimiento a nuestras vidas es Dios. Él es el que da el crecimiento. Uno planta y otro la riega, como lo hacemos cada 8 días. Pero el crecimiento lo da Dios y esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza. A veces nuestras actitudes nos hacen regarla. A veces nuestra conducta, a veces nuestros comentarios, a veces nuestra forma de ser, las regarla. Pero por la pura misericordia de Dios tú creces. Es emocionante ver cómo la iglesia del Señor está creciendo. Si no en cantidad, si en gracia y conocimiento del Señor. Ese es el deseo de Dios. Tú piensa cuánto has crecido este año. No pienses cuánto has dado o qué has hecho, porque el hacer y dar no es un sinónimo de crecimiento. ¿Cuánto has crecido este año? ¿Actúas igual que el año pasado? ¿Reaccionas igual que el año pasado? En todas las pruebas que pasaste, conforme fuiste viviendo, ¿la reacción es la misma? Si tu reacción fue la misma, no has crecido, sigues en lo mismo. Y Dios ha puesto su dedo ahí y no lo va a quitar hasta que tú veas lo que Dios está haciendo en ti. Decía un hermano, que te has de acordar de él, que decía nuestro hermano Julio Miramontes, que Dios pone el dedo en la llaga y no lo quita hasta que Él lo sana. Y a veces Dios nos pone el dedo ahí donde quiere que tú entiendas, que tú comprendas. Y si tú estás pasando desempleo, Dios tiene puesto su dedo en la llaga. Si tú estás pasando enfermedad, Dios tiene su dedo puesto en la llaga. Si tú estás pasando por alguna situación, joven, desesperado porque no puedes encontrar cónyuge, pareja, novio o parche mal pegado o sopilote o como le quieras llamar, Dios está poniendo el dedo en la llaga. Algo quiere enseñarte el Señor. Algo mostrándote está el Señor que tú tienes que voltear y preguntarle solo en una forma personal: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué no he entendido? El Salmo 139 decía: líbrame de mis pecados o de los pecados que me son ocultos. Hay cosas que no sabemos, que no entendemos y que estamos ahí aferrados tratando de hacer en nuestras fuerzas, saliendo para poder sacar a un ahogado. Bueno, no un ahogado porque ya no tiene nada que hacer, pero para poder sacar a una persona que se está ahogando en el mar, ¿qué tiene que ser esa persona? Hasta cierto punto, pero lo que tiene que hacer esa persona es quedarse quieto. Hasta cierto punto, porque como tiene tanta fuerza te puede ahogar a ti, ¿no? A mí me pasó. Y yo movía las manos y hasta que uno me agarró del cuello y yo sentía que tragaba más agua y le decía: pues ¿de qué se trata? ¿De salvarme o de ahogarme? Pero solo así me calmé. Me agarró del cuello y empecé a tragar más agua y cerré la boca y me calmé. Y fue como entonces Él me empezó a sacar. Yo estaba a punto de morir, pero por su pura gracia el Señor me rescató. Cuando alguien está haciendo, dice, patadas de ahogado, la expresión es esa, ¿no? Mejor no des patadas, mejor abandónate al Señor y dile: está bien, Señor, haz lo que quieras, ya entendí. Ni tu cartera, ni tu crédito, ni tus amigos, ni tu familia va a hacer lo que Él solo puede hacer. Nadie más.
¿Tú quieres crecer en el Señor? Abandónate a Él. Espera en Él y Él hará. Confía en Él y deja que el Señor siga obrando en tu vida. Y ya no seas niño fluctuante por tus emociones, llevado por cualquier viento de doctrina, cambiando de una doctrina a otra, de una emoción a otra, de una moda a otra, porque en eso solemos caer, en modas. Está de moda tal libro, vamos hacia él, todos caminando hacia él. Y este libro jamás ha pasado de moda y nadie viene a él. Vayamos a su palabra y conozcamos lo que el Señor quiere decir. ¿Por qué no este año te propones? ¿Saben qué? Vamos a hacer un concurso de memorización. ¿Qué necesitan pagarte para que comas? No. ¿O qué necesitan pagarte, con todo respeto, para que vayas al baño? No. Deseas hacerlo, anhelas hacerlo, comer, cubrir tus necesidades, suplirlas. Pablo decía: me es impuesta necesidad. Por eso él compartía el evangelio. No porque vamos a proponernos ganar 5 almas. ¿Cuántas veces no caímos en eso, Paco? ¿Cuántas almas tienes ganadas este año? Y si ganas una, ese uno gana 2. Y si gana 2, gana 6. Y ahí te vas. Pura cuestión matemática empresarial, queriendo involucrar en la obra de Dios lo que Él hace por gracia y no lo que los empresarios intentan hacer. No es cosa de empresarios. Lo que funciona ya no funciona en la iglesia. Eso te tiene que quedar claro. Dios lo hace mucho mejor y a su manera y en su tiempo y su modo. Porque si tú fueras empresario y si yo fuera empresario, ya hubiera corrido a varios de aquí, ¿no? Entre estos a este hombre, porque él alzó la mano, digo yo. Gracias a Dios que no nos pertenece a nosotros esta empresa. Él la ganó con su sangre y tú y yo estamos aquí de pasadita, porque su iglesia ha prevalecido y permanecido a pesar de las acechanzas del diablo, a pesar de las divisiones, a pesar de las murmuraciones, a pesar de todo lo que el diablo ha intentado a través de mucha gente destruir esta iglesia. La iglesia permanece porque es de Él. Cuando uno entiende eso, ¡wow! Qué bueno que no soy el dueño, porque hasta yo mismo ya me hubiera corrido. Dice mi mujer: lástima que no puedo cambiarme de iglesia, porque tú eres mi marido y además mi pastor. No puedo hacerlo. Esta mi mujer lo dice. ¿Qué no dirás tú? Gracias a Dios, porque ya entendiste entonces que la iglesia pertenece al Señor, no es mía. Y lo que tú tienes que hacer es crecer en su gracia y conocimiento. ¿Ok? ¿Piensas quedarte otro año así, sentado, calentando las bancas? Es bien padre, estar sentado y solo cruzar los brazos y esperar ver cómo hacen los demás las cosas. Y además, carnalote, solo criticando cómo lo hacen bien y lo hacen mal. ¿No? ¿Cuántos de nosotros sabemos hacer ciertas cosas y criticamos lo que los otros hacen mal? Solo observando y mirando. Yo le decía hoy en la mañana a mi hija: actúa. Si tú viste que no se hizo eso, hazlo. Es que yo pensé que tú lo ibas a hacer. ¿Y qué? O sea, así han de estar todos, o así vamos a estar todos. Es que yo pensé que el pastor lo iba a decir. Es que yo pensé que el pastor lo iba a hacer. Es que yo pensé que tal hermano lo iba a hacer. Actúa. Compartamos un mismo sentir. Si estamos en una misma dirección, en un mismo pensamiento, en una misma fe, vamos a hacer lo que Él quiere, no lo que los demás, si están de acuerdo o no, o si piensan o no, sino lo que Él quiere. Y si tú estás caminando hacia la misma dirección y yo caminando en la misma dirección, estamos haciendo lo mismo. Qué curioso es cuando nosotros empezamos a decir: Dios me mostró que no haga esto, y a otros sí le mostró. A ver, ¿quién está mintiendo? Sería importante e interesante mirar cuando como maridos y esposos decimos: yo voy a hacer esto porque Dios quiere esto, y la mujer dice: yo voy a hacer esto porque Dios quiere esto. ¿Quién está mintiendo? Cuando caminamos hacia una misma dirección, los dos pensamos una misma cosa, sentimos una misma cosa, y la iglesia es lo mismo. Y la analogía la pone en Efesios 5 el Señor con respecto del matrimonio y la iglesia. Sentimos lo mismo, pensamos lo mismo. No me importa si él es reconocido y yo no. Si los dos estamos trabajando para el mismo, pensando hacia lo mismo.
¿Qué importa? ¿Que él sea reconocido? ¿Que a él le aplaudan o a mí? Yo pensaba, no sé si maliciosamente pensé esto cuando allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, Ananías le dice al Señor que vaya a la calle derecha, ¿sí se acuerdan? Y que vaya a ver a un famoso llamado Saulo de Tarso, y que porque le iba a ser útil ese hombre y le iba a mostrar cuánto era necesario padecer por él, y que iba a estar ante eminencia y ante reyes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Yo me puse a pensar malamente, ¿y por qué no le dijo este hombre, ¿y por qué no me mandas a mí en lugar de a él? ¿Habías pensado eso? ¿Por qué no Ananías le dijo? ¿Era Ananías Paco? ¿Por qué no Ananías le dice, oye, mándame a mí? Está ciego ahorita ahí, mándame a mí. ¿Por qué no me mandas a mí? Yo puedo hacerlo bien. Fíjate que Ananías estaba controlado por el Espíritu Santo, por eso no pensó así como estoy pensando yo, carnalotamente. Porque él dijo, si es para ti, dime qué quieres, ¿a dónde voy? Ve y habla con él y dile que haga esto. Sí, fue y lo hizo. Y le dijo a Pablo, y Pablo tenía el mismo sentir. Dios, cuando está haciendo su obra, nos da un mismo sentir. No hay ni siquiera que hacer votaciones. Si somos la mayoría, entonces estamos bien. No hay que hacer votaciones. Si es de Dios, vamos a estar en un mismo sentir. Y si tú no estás en un mismo sentir, es por algo. Puede ser que Dios nos detenga, puede ser que tú estés en tus propios egoísmos y carnalidades y no puedas ver la obra de Dios y estés pensando más en ti que en lo que realmente dice. Decía un hermano que nos platicaba de otro hermano que cada vez que había sesión de negocios, como se estila en algunos lugares, decía, a ver hermano, que conste en el acta que no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque sí, no estoy de acuerdo y ya. Y no explicaba por qué. Nada más era llevar la contra. Y ya lo conocían esa persona, ¿no? Que conste en la iglesia que no estoy de acuerdo. Mis hermanos, tenemos que crecer en su gracia. Regresemos a Efesios 4. Estamos en el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Gracias a Dios por estas coyunturas que tenemos. Aquí hay un líquido, me parece que es sinovial, así se llama, que facilita el movimiento de cada articulación. Estos dedos, falanges, tienen articulaciones, tienen líquidos que ayudan que se puedan. Algunos ya estamos más tiesos que otros, ¿no? Pero finalmente todos los huesos tienen alguna función y cuando se pierde, empiezan a rozar los huesos y a lastimar y a doler. ¿No es cierto, doctora? Cada parte del cuerpo es importante. Cada parte del cuerpo es importante. Y dice aquí de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Has ayudado este año a tu prójimo? ¿A tus hermanos en Cristo? ¿Te ocupaste en pensar qué necesidades tenían? Si era necesario ir a ayudarles a pintar, a arreglar su carro, a hacer un guiso que no les sale, a simplemente ayudarle cuando estaba enfermo o enferma y decirle, vengo a hacerte la limpieza. ¿Hiciste esto este año? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos, por alguna gracia de Dios, contribuimos al bienestar de los demás. Todos. Pero yo no hago nada. Me acuerdo cuando nuestra hermana Emita, que ya no he sabido de ella, decía, pastor, yo no puedo hacer nada, yo nada más oro por usted. ¿Qué hacía? Mucho. Y así algunos de ustedes pueden pensar, yo no puedo ir a la sierra, pero nada más oro por esos hermanos que no se les caiga la camioneta al barranco. ¿Qué hicieron? Mucho. ¿Por qué ese Germán baja 120 las curvas? Y el otro hermano lo va criticando porque va frenando con el motor.
Algunos saben esa historia, pero otros no. Mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí tenemos una actividad propia. Es decir, Romanos capítulo 12 dice que nos ha dado un don. Desde el momento que tú creíste en Jesucristo, Dios te dio un don para que contribuyas a la edificación del cuerpo. Pastor, ¿el don que yo tengo me sirve también para mi casa? ¿Qué piensan? Pues solo que tu familia sea inconversa, no creo que te sirva de nada, porque es para la edificación del cuerpo. O sea, cada uno de nosotros, por la pura gracia de Dios, nos ha capacitado, nos sigue capacitando para que podamos contribuir a la edificación del cuerpo, no para que podamos criticar y abandonar al cuerpo. Y solemos hacer eso, solo estar criticando al cuerpo, al ojo porque ve para el otro lado y el otro para el otro lado. ¿Oh? Dios nos ha dado en su gracia a cada uno de nosotros un don para que podamos contribuir. En este año, ¿en qué contribuiste? No, pues es que la verdad tengo muy poco tiempo y no creo que pueda servir de algo. No, pues es que Paco Madrid siempre está en el cañón y él se encarga de todo. No, pues el hermano que recoge la ofrenda siempre lo hace. O sea, a mí me bendice ver, por su gracia, a Miguel, a Miguelito, que le digo Josué. Hay varias personas que han venido de fuera y ven a Miguel de 10 años. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿13 ya? Algo ha pasado ahí. O lo sigo viendo chiquito o ya creció. Pero dice, ¿cómo ese niño está manejando eso? Se necesita a veces quien haga eso. Por razones de familia, situaciones personales, no puede siempre venir. Necesitamos aquí, ¿quieres que lo haga yo? Mis hermanos, cada uno tiene una función que hacer. Y ya es tiempo que despierten y digan, aquí Señor, ¿qué hago? No, es que me acuerdo hace tiempo cómo estaba una cortina azul, hace tiempo ahí, ¿se acuerdan? Todos pasaban, se limpiaban la nariz en ella y seguían caminando. Se lavaban las manos allá, se secaban en ella y seguían caminando. Hasta que un hermano me dice, pastor, ya deberíamos hacer algo con esa cortina, ¿por qué nadie la lava? Yo nada más, y yo no lo quise hacer con toda intención, como dice el salmista, para saber hasta cuándo. Y dejé esa cortina. A mí no me costaba nada bajarla, llevarla y lavarla, que normalmente era algo muy común. ¿Sí se acuerdan de ustedes algunos de esa cortina? Hasta que alguien, no sé quién, se la llevó y la lavó y la puso. Dije, gracias Señor. Dios va a permitir necesidades en tu vida este año. Fíjate lo que te estoy diciendo, no estoy profetizando nada, es natural, es normal, para que tú aprendas a depender de Él. Dios permitirá necesidades en nuestras vidas porque no hemos entendido todavía. Y a veces tu mujer la vas a pagar por tu marido, porque ese sonso todavía no entiende y tú tienes que vivir con ella sus necesidades y las necesidades que él tiene. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, porque por eso son una sola carne. No son cada quien sus broncas, no cada quien sus problemas. Somos una sola carne. Y a veces vamos a sufrir el sufrimiento de nuestros hijos. A veces vamos a dolernos con el dolor de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Su dolor es nuestro dolor. Su tristeza viene siendo nuestra tristeza. Su alegría es nuestra alegría. Su triunfo es nuestro triunfo. Su gozo es nuestro gozo. Pero cuando estamos en Cristo le encontramos sentido. Cuando no, nos hacemos los mártires. Cuando no le vemos propósito. Cuando no estamos en Cristo no encontramos sentido en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces crecer duele y a veces no nos gusta crecer. Con llanto y dolor veía a Kevin el otro día que fuimos al hospital. Fuimos a visitarle y tuvimos que llevarle al hospital. Y él, con gritos, decía, yo no quiero ir al hospital. Así como lo ven de callado, ahí le salió el hablar. Ya no me lleves. Y te partía el corazón escucharlo y decía, no quiero que me piquen.
A él no le interesa si va a aliviarse o no, si va a ser por su bien o no. Él simplemente está viviendo una circunstancia que como niño en ese momento siente y ve y percibe. Es, no quiero sufrir. Y mis hermanos, a veces Dios utiliza el sufrimiento como parte del proceso en nuestras vidas. Por eso cuando yo les digo la semana pasada que tengan muchas pruebas, ¿quién quiere tener pruebas? Como si estuvieran de oferta las pruebas, ¿no? Aquí tengo 3 pruebas, ¿quién las quiere? ¿Quién me da más? Imagínense que todos estuviéramos, dámelas a mí, por favor. Yo doy más que él, permíteme tener más. Por eso Pablo decía y se jactaba y se gloriaba en medio de las tribulaciones, por decir, qué bueno que estamos pasando cosas así, porque eso me hace depender de Dios, me hace ver a mí mismo que yo no puedo y que Él es Él en mí. ¿Quieres crecer este año? ¿O quieres pasar otro año? Otro año. No vas a crecer si tú no estás en contacto con su palabra. No vas a ser un hombre de fe ni una mujer de fe si tú no estás en contacto con su palabra. Romanos 10:17. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que si tú dices que tienes mucha fe para ganarte el melate, eso no es fe. Que por cierto tiene 215 millones de pesos. El 10% de las ofrendas de los domingos está destinado para el melate y no nos la sacamos. No es cierto. Por eso no se completa para la renta. Es que yo no estoy buscando la renta, yo estoy buscando comprar esta cosa. No es cierto. Mis hermanos, por fe, si tú quieres ser un hombre de fe, enfrentar las pruebas, no por ti, no por tu valor, no por tu endereza, sino por dependencia del Señor, necesitas estar en contacto con la Biblia. Ve a la Biblia, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si tú quieres ser un hombre de fe, ve a su palabra. Si no, eres una persona más que dice creer, pero no de primera mano. Qué difícil es comer algo en un plato donde alguien ya comió. ¿Te gusta comer en un plato que te llegues a un restaurante y que el plato no se lleve este plato, déjeme, aquí mismo sírvame? Y ni conoces al fulano que estuvo sentado. ¿Le dirías eso? ¿No? Yo una vez estaba comiendo tacos con una persona y estábamos tomando del mismo refresco. Guácala de perro muerto. Hasta que vi mi refresco del otro lado lleno y ya algo no está funcionando bien aquí. ¿Te tomaste muy rápido tu refresco? No, te lo estás tomando tú también. Mis hermanos, a nosotros no nos gusta comer lo masticado de otros. Es asqueoso. Nos gusta degustar la comida de primera mano, olerla, saborearla, degustarla, sentarnos y poner el primer tenedor, el primer cuchillo y decir qué rico está. Muchos de ustedes les gustan las comidas masticadas. Y ya pensaste lo feo que es eso, ¿verdad? Pues así les gusta comer. No van directamente a comer del plato del banquete. Lo que se cae de la mesa, del púlpito, de lo que se cae entre semana, eso ustedes lo recogen del suelo. Dicen que tiene que pasar 5 segundos para que tú recojas algo del suelo, porque si no todas las bacterias y microbios. Sóplale nada más y ya cómetelo. O hazle así. Pero hay ni siquiera quien tome del suelo lo que se cae, las migajas. Mis hermanos, necesitamos crecer este año y necesitamos pedirle al que da el crecimiento: Señor, quiero crecer. ¿Qué va a implicar? ¿Qué va a implicar cuando yo le diga al Señor quiero crecer? ¿Sabes por qué no le decimos que queremos crecer? Porque ya sabemos lo que conlleva, y son pruebas, y son sufrimientos, y son dolor. Pero es mejor que veamos en su gracia cómo el Señor nos lleva a crecer cada día y no evitar y evadir para no tener problemas. No hay atajos en la vida cristiana,
En la vida cristiana no hay atajos, tienes que pasarlas, tienes que vivirlas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué esperanza tan hermosa tenemos? Que Él está con nosotros, que no nos deja solos, que siempre ha estado ahí socorriéndote, ayudándote en los momentos de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de incertidumbre, de no saber qué viene, qué va a pasar, y puedas decir: sí, está conmigo. ¿Estás ahí? Y ve a tu palabra y va a decir: sí, aquí estoy. Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Algún tiempo estudiamos un estudio muy emocional que se llama Mi corazón, un hogar de Cristo. Y digo muy emocional porque hay cosas que no habla de la cruz ahí. Quien lo conoce nos habla que Cristo está todos los días esperándote en el comedor, en la sala, en la alacena y cosas así. Da cierto símil, cierta ilustración, pero la realidad es que Cristo está ahí. Donde tú vas, ¿qué crees? Él va contigo. Lo que tú piensas, ¿qué crees? Él ya lo sabía desde antes. No se va a impresionar ni se va a espantar porque tú levantes una copa y no hay nadie, no está el pastor. Escondan las botellas porque está el pastor o ya llegó el pastor. ¿Sabes qué? Tus actitudes, tus enojos, tus críticas, tus chismes, tus carnalidades, Dios las conoce. Él conoce todo. Piensa en eso, Él está ahí contigo. Como dicen, en las buenas y en las malas. Él está ahí siempre, socorriéndote. Así es que este año no pienses en seguir siendo niño. Y si Dios me ha tenido aquí para llevarme a crecer y crecer contigo, lo voy a hacer hasta que Él quiera. Hoy en la mañana se acerca mi esposa y me da un beso y me dice: te quiero mucho. Y le digo: oye, ¿me voy a morir? ¿Por qué me dices así? ¿Me voy a morir? O sea, aprovecha el tiempo, hermano, porque los tiempos son malos. Redime el tiempo delante del Señor. Invierte tu tiempo en las cosas que son eternas. Inviertes el tiempo en llevar a tus hijos al deporte, a la universidad, a la escuela de piano, escuela de guitarra, escuela de lenguaje, escuela de lectura, ¿qué más? Escuela de modales, escuela de moda. Pero no lo llevas a una clase bíblica porque no hay tiempo. Estamos invirtiendo nuestro tiempo en tantas cosas que se van a quedar y no en las cosas que son eternas. Piensa en eso. Tus recursos, tu tiempo, tu vida la estás invirtiendo en muchas cosas que solo van a servir para el anticristo. Para que cuando venga el anticristo y todos sus secuaces se queden y las disfruten, aunque lo van a sufrir. Invierte en lo que es eterno. Por eso vamos a la sierra. Por eso aún nuestros recursos los invertimos ahí. No tomamos de la iglesia la renta para ir a la sierra. Nuestros recursos, de los que van, proponen su dinero, sus propios recursos para ir a la sierra. Por eso hay dinero para ir a la sierra. Y qué mejor sería que esta iglesia produjera, Dios proveyera lo suficiente como para decir: hay tanto porcentaje para ir a la sierra. Mensualmente de lo que se toma en la ofrenda se dispone para ayudar a algunas personas aquí en la iglesia. Y ahí está. Y eso no se deja de hacer. Dios es suficiente. Vamos a confiar en el Señor, vamos a descansar en el Señor y dejar que Él siga obrando en nuestras vidas. Quería empezar en el 17, así es que la próxima semana, que está muy bueno, 17 y 18, vamos a continuar. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, sí quiero? No sé si pueda, pero ahorita sí quiero. Y quiero que tú produzcas el querer en mí como el hacer por tu buena voluntad. Porque muchos, al principio de año, como dice Eclesiastés, hacemos promesas, ¿no? Y dice Eclesiastés: no prometas si no cumples. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, y lo leen ahí en su casa con calma. No le prometan nada a Dios. Ahora sí ya voy a leer la Biblia. No es cierto, no lo vas a hacer. Cuando tú le digas: Señor, produce en mí, porque no me interesa. Prefiero leer Memín Pingüín. ¿O ya no hay? ¿Ya no lo hacen? Bueno, yo me quedé en este tiempo. Pero prefiero leer El Vaquero, prefiero leer otras cosas que leer tu palabra. No me interesa. ¿Y tú crees que Dios no sabe eso?
de ti? Sí lo sabe. Prefiero mejor quedarme el domingo descansando y llegar tarde, almorzar y pasar a Ventaprieta a echarme un taco de barbacoa, aunque llegue a las 12:05. O sea, ¿para qué hablamos de puntualidad? ¿Para qué hablamos de cosas que tú te vas a proponer que no vas a hacer? ¿Sabes qué? Aquí empezamos a las 11 el servicio. Pastor, vamos a empezar más tarde para que todos lleguen. Empezábamos a las 10, la pasamos a las 11. Pues hay que empezarlo la próxima semana a las 12 para que todos lleguen. Pero todos lleguen almorzados y descansados y dormidos, ¿será? Porque no llegan. Mis hermanos, el servicio empieza a las 11. Tú te pierdes, no te vas a estar regañando, ¿por qué no llegaste? No, tú te pierdes. Es hermoso alabar a nuestro Dios. Llegar aquí y alabar a nuestro Dios juntos y escuchar la palabra del Señor. Solo nos vemos, algunos, una vez a la semana, 2 horas o 2 horas y media. ¿Te acuerdas de Utico cuando estaba sentado ahí en la ventana y dice que Pablo disentía largamente? Olvídense lo que dicen los psicólogos, olvídense lo que dicen los pedagogos, que no más de 40 minutos porque si no se duermen. Hay algunos que todavía no piensan el servicio y ya se durmieron. ¿Qué pasó con esos pedagogos? A ver. Deberían de comprarse unos lentes con los ojos abiertos y quedarse así fijos y yo sentir que estoy cautivando toda su atención. No es cuestión de pedagogía, es cuestión de necesidad. Porque cuando Dios permite una necesidad en ti, cuando estás en el hospital esperando que tu hijo o tu esposa salga del quirófano, ¿qué estás haciendo? Tú dime, ¿qué estás haciendo? Orando, ¿sí o no? Leyendo su palabra, buscando algo que te dé esperanza, ¿sí o no? Dios permitirá necesidades en ti para que tú vengas a Él, para que yo vaya a Él. Por eso tenemos necesidades en esta iglesia económicas y no me preocupa. No me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque todos entonces quiere decir que estamos pasando necesidades en las cuales nos está permitiendo ir al Señor. Y eso es mejor. Eso es mayor y mejor ganancia y mejor inversión. Pensar que el alfolí esté lleno cada semana, eso no importa, de veras. Pensar que tú le crees al Señor, eso sí importa. Eso sí tiene sentido. Saber que el Señor está obrando en tu vida y te está llevando a crecer en su gracia y conocimiento. Mis hermanos, eso es nuestro pago. Perdón si lo digo así. Eso es nuestra ganancia. Eso es nuestro jactarnos y gloriarnos que Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Así es que vamos hacia adelante. Vamos puestos los ojos en Jesús. Definición de propósito, la fe en Cristo. Visión y misión, la fe en Cristo. Ya lo dije. ¿Me tardé mucho? Otra vez. Pastor, ¿nos puedes decir la definición de propósito de esta iglesia? La fe en Cristo. ¿Se les hizo poco? ¿Se les hace poco pensar y definir todo nuestro manifiesto doctrinal en la fe en Cristo? Ahí tenemos que mirar, la fe en Cristo. Que el Señor nos lleve este año que comienza a tener fe en Cristo. Tenemos años y años y años en el Señor, pero no fe en Cristo, porque no lo conocemos. Vamos a conocerlo, vamos a ir a su palabra. No te reúnes en algún estudio, procura reunirte para que sepas, para que juntos caminemos hacia una misma idea, hacia un mismo pensamiento, hacia una misma fe, confiando y dependiendo en el Señor. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Señor, amado Padre, queremos agradecerte esta mañana, tarde, que nos das permiso de reunirnos. Rogándote, Señor, que en el nombre de Jesús, que no hay otro nombre bajo este cielo, aprendamos de ti a dejar que tú traigas crecimiento en nuestras vidas. Aprendamos de ti a confiar, como Jesús tu Hijo aprendió a depender de ti, confiando y creyendo que tú eres suficiente en nuestras vidas. Enséñanos, Señor. No importa quién esté aquí al frente compartiendo. Anhelamos tanto que muchos de los hermanos que están ahí sentados estén aquí compartiendo tu palabra algún día. Anhelamos tanto, Señor, que tú establezcas esta iglesia, que haya más pastores, ancianos que estén gobernando esta iglesia, sujetos unos a otros, caminando hacia una misma dirección, a pesar de lo que podamos ver en otras iglesias, a pesar de que otros critiquen esta iglesia.
a pesar de gente que no es de esta iglesia esté murmurando contra nosotros, nosotros podamos estar puestos los ojos en ti, solamente en ti, Señor, confiando y dependiendo de ti, y podamos resumir y podamos decir que en esta iglesia tenemos la fe en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Luis, por favor. Así de pie vamos a la